Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que están viendo este video, más que nada mis alumnos. Eh, vamos a continuar con lo que estamos trabajando y a compartir pantalla. Bien, recordemos entonces que habíamos partido del concepto de mercado. El mercado habíamos dicho que era el encuentro entre la oferta y la demanda. Teníamos acá en el centro de mercado. Por un lado teníamos la demanda y por el otro la oferta. De este lado recordemos que teníamos a los potenciales consumidores, a los que comprarían bien nuestro producto, a los que desean comprar ciertos productos. Y de este lado tenemos a los oferentes, a las empresas que ofrecen productos, o productores, podríamos decir también. Acá de este lado tenemos a las familias. Entonces, habíamos hablado acerca de la ley de la demanda y ley de oferta. Sintetizamos la ley de la demanda en este cuadrito, bien, en estas siglas. Y teníamos dos variables que participaban tanto en la ley de la demanda como en la ley de la oferta. Primero teníamos el precio y luego las cantidades. Al precio lo representamos con la letra P, bien, y las cantidades con la letra Q, porque la C se utiliza para consumo en economía. Bien, entonces, habíamos dicho que dijimos que el precio era la variable independiente y las cantidades la variable dependiente. Tenemos dos variables, precio y cantidades. ¿Por qué es la variable, por qué precio es la variable independiente? Porque las cantidades siempre van a depender del precio. ¿Ven? Cuando vamos a comprar, si nos paramos desde este punto, si vamos a comprar, tenemos acá, si somos potenciales consumidores, si vemos que el precio de nuestro producto es el precio del producto que queremos comprar es alto, las cantidades que vamos a demandar van a ser bajas. Cuando yo veo que el producto que está muy caro, no compro tanto. Bien. Y en cambio, si veo que el precio bajó, eso me anima a poder comprar más cantidades. Bien, entonces, ¿qué miro para poder comprar? Miro el precio. Entonces, las cantidades van a depender del precio, no el precio de las cantidades. Por eso dijimos que el precio sería la variable independiente y las cantidades la variable dependiente. Bien, entonces, ¿qué dice la ley de la demanda? Que cuando sube el precio, las cantidades demandadas bajan y viceversa. Cuando el precio baja, las cantidades demandadas suben. Acá teníamos un tipo de relación inversa o indirecta. Cuando sube uno, baja el otro. Bien. Y esto lo veíamos reflejado en la curva de demanda. Acá tenemos en este caso los ejes. Bien, y ustedes ya trabajaron con esto. Representaron la curva de demanda, unieron los distintos puntos. Bien, ya estuvieron trabajando con esa actividad y recordemos la ley de la oferta. ¿Qué decía la ley de la oferta? La ley de oferta también tenemos precio y cantidades, pero en este caso ahora cantidades ofertadas. ¿Por qué? Porque acá soy productor, acá en este caso, soy oferente, ofrezco productos. Si el precio de mi producto que voy a ofrecer está alto, eso me motiva a mí a fabricar o a ofrecer más cantidades. Si el precio está bajo, eso me desmotiva, entonces no produzco, no ofrezco esas cantidades. ¿Por qué? Porque no me conviene producir porque no estaría ganando lo suficiente. Y también acá ya ustedes graficaron bien y les va a quedar más o menos así, la curva de oferta. Esto ya lo estuvieron haciendo, se van a dar cuenta que la curva de demanda tiene pendiente negativa y la curva de oferta tiene pendiente positiva por las características que estuvimos trabajando, que estuvimos viendo recién. Relación directa, que sube uno, sube el otro, y baja uno, baja el otro. Y acá relación inversa o indirecta, que sube uno, baja el otro, baja uno, sube el otro. Bien, hasta acá recordamos qué dijimos. Concepto de mercado, demanda, oferta, ley de demanda, ley de oferta, curva de demanda, curva de oferta. Bien, podríamos continuar de acá hablando por el próximo tema de equilibrio de mercado, sería el próximo tema. Pero vamos a irnos por este lado, vamos a irnos por el lado de la demanda. Y el título de acá dice variables que afectan a la demanda. Recordemos la ley de la demanda que decía, cuando el precio subía las cantidades demandadas bajaban y cuando el precio bajaba las cantidades demandadas subían. Recordemos que acá decimos P y cantidades, pero ahora vamos a decirle las cantidades demandadas de un bien A, llamado A. Bien,
¿De qué van a depender las cantidades demandadas del bien A? Del precio del bien A. ¿Ok? Hablamos de un bien A al referirnos a cualquier bien. ¿Ok? Seguimos. Entonces, dijimos que las cantidades dependen del precio. Entonces, las cantidades demandadas del bien A están en función, van a estar en función de qué? Entre paréntesis, el precio del bien A. Hasta acá tenemos lo que sería la ley de la demanda. Bien, pero el título dice otras variables. Bueno, variables que afectan a la demanda. ¿Es solamente el precio la otra variable que afecta a lo que yo voy a, la cantidad que yo voy a comprar o a la demanda en general? No, tenemos otras variables. Y esas otras variables ya las estuvieron trabajando en el video anterior. Tenemos el ingreso, la moda, los gustos, las preferencias, el precio bueno, de los bienes que están relacionados, que en este caso sería precio de bien sustituto, precio de bien complementario, y las expectativas, y también agregamos el tamaño de la población. Bien, ¿qué pasa cuando hablamos de esta parte? Nosotros en el video anterior se comentaba acerca de ceteris paribus, que era un concepto que decía que eh, íbamos a modificar esta y esta variable, nada más, el precio y las cantidades. El resto se mantenía constante, que no se modificaba. Bien, que el ingreso, que la moda, que el ingreso va a ser el mismo que yo voy a tener, no se modifica, que la moda sigue siendo igual, que mis gustos siguen siendo los mismos, y así, bien, que el resto se mantenía constante. Eso era el concepto de ceteris paribus, pero ahora no le vamos a aplicar ese concepto. Ahora vamos a hacer que varíen cada una de estas variables. Vamos al caso del ingreso. ¿Qué pasa si aumenta mi ingreso? La idea general es que aumenta mi consumo, es decir, que yo voy a demandar más unidades de cierto producto. Si disminuye mi ingreso, voy a demandar menos unidades. Eso es lo general. Luego tenemos la moda, los gustos y las preferencias. Estos tres los englobé acá y le puse que tenía mucha carga de subjetividad, porque es relativo, ¿no es cierto? ¿Qué está de moda y qué no está de moda? Bien, es muy relativo, es muy subjetivo, y los gustos también, y las preferencias también. Es decir, que sobre gustos y preferencias, bueno, no hay nada escrito. Hay algunos que les gustan ciertas cosas y otras personas que no, así que eso va a depender de cada caso. Bien. También tenemos el precio de los bienes relacionados. Es decir, que las cantidades demandadas del bien A están en función del precio del bien A. Pero también existen otros bienes, es decir, el precio del bien B o el precio del bien C. ¿Estos qué son? El precio del bien sustituto o el precio del bien complementario. Recordemos, que eran los bienes sustitutos, son aquellos bienes que por sí mismos satisfacen una necesidad. Por ejemplo, no sé, un Bagio y una Coca, por ejemplo. Bien, recuerden que cuando hablan de sustitutos tienen que agregar la palabra o. Bien, o sea, Bagio o Coca, bien, que satisface la misma necesidad. En cambio, cuando hablamos de bienes complementarios, tienen que agregar la palabra I, la letra I, ¿bien? Que sería, por ejemplo, vamos a poner el celular y el cargador. Dos bienes que en complemento, que en conjunto, satisfacen una necesidad, ¿bien? Hasta ahí va, ¿no? Entonces, luego tenemos el tamaño de la población, perdón, las expectativas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de expectativas sobre la evolución futura de precios? Estamos hablando de especulación. Estamos viendo qué es lo que puede llegar a pasar en un futuro con respecto a los precios. Lo que pasa en un futuro con respecto a los precios, eso me va a afectar a lo que yo voy a comprar hoy. Por ejemplo, si voy al almacén y me dicen, el almacenero me dice, mirá que la semana que viene la garrafa va a aumentar, el gas va a aumentar. Entonces, ¿qué hago? Yo si puedo, en vez de comprar una garrafa, ¿qué hago? Compro dos. Entonces ya ahí me está afectando lo que yo especule o las expectativas que tengo, bien, con respecto a la variación de precios. Bien. Entonces, el último, bueno, tamaño de la población. Si hay más población, aumenta el consumo. Si hay menos población, disminuye el consumo. Bien. Y ahora vamos a la actividad. Voy a explicar también algo más. A ver acá.
Acá tenemos, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen ustedes esta hojita que tienen que, bueno, resolver todos estos casos. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué hay que poner en la primera columna? La primera columna dice variables. Nosotros estuvimos viendo, aparte de las cantidades y el precio, estuvimos viendo otras variables. ¿Ok? Hay que reconocer qué variable va en cada caso y si aumenta la demanda de ese producto o disminuye. Bien, ahora hablo de esto. Vamos a un caso particular. A ver, vamos a algo. Tenemos acá el 10. Baja el precio de la PlayStation. Que ustedes van a notar que en todos los 44 casos siempre van a haber palabras que están encerradas entre paréntesis. Eso es lo que hay que analizar. La demanda de ese producto, ¿aumenta o disminuye? Bien. Primero hay que reconocer de qué variable se trata y luego hay que marcar con una X si aumenta o disminuye la demanda de ese producto. Bien. Y después tenemos que ver el desplazamiento. Ahora esto lo voy a explicar. Vamos con un ejemplo, el 10. Dijimos, ¿qué tenemos acá? La PlayStation 4 con el juego de Play. ¿Qué dice acá? Baja el precio de la Play. Bien. Entonces, si baja el precio de la Play, ¿qué va a pasar? Aquellas personas que son aficionadas a la PlayStation o que gustan de la PlayStation, bien, van a poder acceder a comprarse la Play porque bajó el precio. Si bajó el precio, entonces, ¿qué va a pasar con la demanda de los juegos de Play? Eso sería lo que hay que analizar. La demanda de los juegos de Play ante este contexto. Ante el contexto que está fuera del paréntesis. Entonces, acá primero tenemos que reconocer qué variable es. Bueno, tenemos la Play con los juegos de Play. ¿Qué es esto? Tenemos acá el precio de bienes relacionados, o voy a decir, o de bien, el precio del bien complementario. Donde me entraba, tenemos precio de bien complementario. Ahora, ¿qué va a pasar con la demanda de lo que está encerrado entre paréntesis? Siempre ustedes tienen que poner lo que sucede con lo que sucede acá, bien, en lo que está encerrado entre paréntesis. ¿Va a aumentar la demanda o va a disminuir la demanda? Si las personas van a poder comprarse la Play 4, entonces van a necesitar los juegos de Play, entonces la demanda de juegos de Play va a aumentar. Bien, entonces marcamos una X ahí y acá no. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, este sería un caso. Y ahora vamos a ver el tema del desplazamiento. En el video anterior ya se estuvo hablando del desplazamiento y acá recordemos este caso. Acá, hasta ahora, cuando hacíamos variaciones del precio y me modificaban las cantidades, ahí hablamos de qué. Estamos hablando de la curva de demanda, de los distintos puntos de la curva de demanda. Pero cuando hablamos ya de modificar una de estas variables, ya no hablamos de la curva de demanda solamente viendo de un punto a otro punto, sino que vamos a hablar de desplazamiento. Ya estuvimos viendo un poquito en el video anterior la diferencia entre movimiento y desplazamiento. Bien, van a existir dos tipos de desplazamientos. Acá lo dice, desplazamiento que se da hacia la derecha y otro que se da hacia la izquierda. Vamos a ver un poquito la diferencia entre movimiento y desplazamiento. Entonces, veamos acá. Tenemos en este eje tenemos precio y cantidad. Tenemos precios 4, 3, y bueno, acá serían, ¿cierto? Imagínense que, bueno, está todo completo. Que la escala de valores está bien hecha. Bien, eso es un aproximado igual. Entonces tenemos este punto, que sería punto B, que sería acá. ¿Qué punto es? Precio 4 y cantidad 12. Es este punto. Precio 4, cantidad 12. El punto A que tenemos acá, que sería precio 3, cantidad 4, cantidad 14. Bien, entonces, cuando me dirijo, cuando estoy analizando, cuando veo un punto, por ejemplo, punto A y punto B, punto A y B, si yo me muevo de un punto a este otro punto, estoy hablando de movimiento. Movimiento dentro de la curva de demanda. Bien. Acá se entiende que en esta línea se entiende, esta curva, se entiende que existen infinidad de puntos, porque yo tengo infinidad de combinaciones entre que
entre precio y cantidades. Entonces, acá tengo una línea, es una sucesión de puntos. En este caso es una línea, pero se le llama curva porque tiene una especie de curva y acá está dibujada como una recta, pero en realidad tiene un poco una curvatura, ¿no? Bien, acá más que nada parece una recta, pero se lo conoce como curva. Bien, entonces, acá ya hablamos, cuando me refiero a un movimiento, estoy hablando de cambiar de un punto hacia otro punto sobre la curva, bien, sobre esta misma curva. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si aumenta mi ingreso? Si aumenta mi ingreso, yo estoy en condiciones de comprar más unidades, pero ante el mismo precio. ¿Por qué? Porque el precio no varió. Si aumenta mi ingreso, por ejemplo, ¿qué pasaría? Cuando el precio valdría 4, si el precio de ese producto vale 4, yo en vez de comprar ¿cuántas unidades? 12 unidades, acá, 12 unidades, puedo comprar ahora en vez de 12, puedo comprar ¿cuántas? 14 unidades. Y cuando el precio estaría a 3, en vez de comprar 14 unidades, puedo comprar 16 unidades. Bien, esto que acabo de explicar recién con el punto A y punto B, por eso tenemos A y B, y A' y B', sucedería con todos los puntos de la curva. ¿Por qué? Porque acá nosotros estamos viendo estos puntos, pero en realidad, teóricamente, existen otros puntos, otros niveles de precios, y ante distintos niveles de precio, ante un aumento de mi ingreso, yo voy a estar dispuesto, voy a estar en condiciones de consumir más unidades en cualquier punto. Entonces, por eso se produce un desplazamiento de la curva de la demanda. Bien, el desplazamiento puede ser, como lo dice acá el título, hacia la derecha. ¿Cuándo se da un desplazamiento hacia la derecha? Cuando aumenta la demanda de ese producto. Bien, se da hacia la derecha. ¿Qué pasaría ahora si, vamos a este caso, si en vez de aumentar mi ingreso, disminuiría mi ingreso? Disminuye mi ingreso. Entonces será el efecto contrario, que en vez de desplazarse hacia la derecha, se desplazaría hacia la izquierda. Bien, entonces, ante un aumento de la demanda, el desplazamiento se produce o ocurre hacia la derecha, bien, hacia la derecha, y ante una disminución de la demanda en general, el desplazamiento ocurre hacia la izquierda. Bien, entonces eso es lo que tienen que poner ustedes acá. Voy a volver acá a la actividad. ¿Qué pasó acá? Aumentó la demanda ¿de qué? De juegos de Play. Entonces, si aumentó la demanda de juegos de Play, entonces la curva, el desplazamiento ¿hacia dónde va a ser? Hacia la derecha. ¿Queda claro entonces? Entonces tiene que reconocer de qué variable se trata y ver si aumenta o disminuye la demanda. Y bueno, y ahí por lógica poner el tema del desplazamiento. Bien, eso es solo, voy a estar a su disposición. O cualquier duda me preguntan. Bien, hasta luego.